Tres, dale, inicia. Buenas noches, mi nombre es Claudia Silva, mis compañeros Jesús Gutiérrez, Janer Segovia y Julián Bejarano. Hoy vamos a tratar el tema de los comicios electorales del pasado 27 de octubre, teniendo en cuenta las principales características que definen la ética, la moral y la libertad. El cineforo que vamos a relacionar es El Señor de las Moscas. La moral en general es la ciencia de los actos humanos regidos por los conceptos o preceptos de deber y obligación. Rectitud, libertad y escogencia, valor de lo verdadero, razón o racionalidad y otros calificativos muy cercanos entre sí. Se espera de cada persona que el acto ciudadano de elegir sea libre y voluntario en el sentido de ir acompañado de un esfuerzo intelectual por comprender el fin de lo que está en juego, es decir, que al votar sea un acto consciente. El acto de votar debe ser responsable, debe ser libre, debe ser depositado sin coacción, miedo o violencia para que pueda ser calificado como responsable. El engaño, la violencia, el fraude, la suplantación de identidad y la corrupción del elector son conductas lesivas de la democracia de un país que debe erradicarse para siempre. Cuando un político corrupto gana, hace que el país pierda. El político corrupto destruye la ética de la sociedad por el desmesurado apetito de ganar a como de lugar, sin consideración de los medios empleados, al desconocer los principios de solidaridad, justicia, igualdad, moralidad y libertad. Por otra parte, el elector que vende el voto se traiciona a sí mismo y con su acto arrastra a la sociedad al abismo de la ilegitimidad del poder conformado a través de un evento manchado por la corrupción. La codicia y la inmoralidad, cuando falla tanto la ética política como la electoral, se llevan consigo la sociedad al desastre, no solo en asuntos de moral social, sino también en numerosos aspectos de la vida en comunidad, porque ambas son situaciones que afectan a todo el sistema, que fue lo que observamos en la película El Señor de las Moscas. Bueno, la capacidad que tienen los niños para elegir libremente en qué grupo pertenecer en la película El Señor de las Moscas es la misma con la que el derecho al voto se ejerce en nuestro país. La capacidad que tenemos todos como ciudadanos de elegir libremente a un representante en cualquier instancia local o una instancia global como la presidencial debe de ser por mérito y por las capacidades y propuestas que el candidato pueda tener para realizar una buena campaña si es electo. Aquí podemos observar cómo la ética y la moral se ve involucrada en esos procesos, donde el acto de elección se debería de hacer a conciencia, pero en la actualidad cada vez más son los casos donde las personas siguen a una determinada persona por un interés personal y no uno colectivo, como sería la razón pues, de ser de elegir un representante. Jesús. De acuerdo con la Carta Constitucional, Colombia es un Estado social de derecho democrático, que vela por el respeto a la dignidad humana, prevaleciendo el interés general como lo dice la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Partiendo de este punto, es necesario que como habitantes del territorio se reconozca el importante papel que se tiene como electores, que va más allá de la afinidad por entes políticos. Es entender que el nuevo orden de las regiones debe procurarse desde el reconocimiento de las necesidades de una nación carente de gobernantes que impulsen el desarrollo equitativo del pueblo. Por ende, es importante pensar en el bienestar para todos y no de unos pocos, interiorizando valores como la solidaridad, la justicia, la paz, libertad, entre otros. Dado lo anterior, es imprescindible pensar desde dónde puede partir el cambio que el país necesita, qué población acoger para que empiece a estructurarse un nuevo orden social, cómo ser objetivo al momento de votar si todo se limita a simples propuestas que finalmente son los mismos de las anteriores y no se ha visto el goce de ellas. La respuesta está en interrogantes, no va más allá del status quo, quien gobiernan actualmente. ¿Cuál ha sido la población beneficiada, la más vulnerada, los proyectos que se quedaron en el papel? ¿Cuáles son los índices de pobreza y desempleo? ¿Y cómo han cambiado en los últimos tiempos? Es importante entonces pensar en el presente que se les está entregando a las nuevas generaciones. Así las cosas se deben pensar en propuestas encaminadas, por ejemplo, a la inversión de los jóvenes emprendedores con actitud de liderazgo, que fomenten el desarrollo tanto económico como social de su región, que implementen estrategias orientadas a la generación de empleo, disminución de la informalidad,
creación de productos de exportación como ventana al turismo y comercio, etcétera. Por ello es necesario que se fortalezca la normatividad del emprendimiento en Colombia. Bueno, en el primer punto se destaca la poca capacidad de análisis de los niños que tenían como líder a Jack y se dejaban manejar por él por miedo o por necesidad de comida. Parecía que se sentían protegidos, pero no evaluaban que estaban haciendo mal, quizás porque tenían pensamiento colectivo influenciado. La ética es el ejercicio de la libertad y ninguna de ellas es impuesta. El grado máximo de libertad es llevar un comportamiento ético responsable. La libertad no es absoluta ni encausada ni extranatural. Proviene de cada persona en su interior y la forma de acuerdo con su entorno. Políticamente podríamos pensar que las personas que participan en los procesos electorales para ser elegidos en cargos públicos deben ante todo estar formados en principios éticos y morales, que garanticen que su gestión y labor política estará enmarcada en el servicio a la sociedad sin que prevalezcan los intereses personales o particulares. Estas personas tienen la libertad de optar por ser unos funcionarios públicos idóneos y responsables que respondan a las necesidades de su comunidad de manera integral. Sin embargo, está a criterio que esta libertad sea usada en pro de la comunidad y no en el beneficio propio. Considero que el proceso electoral, información suministrada por los distintos medios de comunicación, los distintos medios. En mi opinión, guardo que hay mucho, aún existen en Colombia muchos vicios en diferentes regiones y zonas del país, donde los procesos electorales aún están en manos de personas que hacen que las regiones sean manipuladas, haciendo elegir funcionarios amañados, de personas que manipulan a los electores, haciendo con esto que se degrade la población. Desafortunadamente todo esto se da debido a la desinformación de las personas que por su bajo nivel de interés en conocer los programas de gobierno, no realizan un análisis crítico de las propuestas y no toman conciencia sobre los beneficios que podrán tener las regiones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en varias zonas del país aún continúan operando grupos armados insurgentes que manipulan los procesos electorales a través de violencia y terrorismo. Como consideración y propuesta personal, considero que para que estas situaciones no se presenten, se requiere diseñar programas de capacitación que puedan llegar a los electores en los que puedan identificar los aspectos relevantes de cada persona, que cada persona debería tener cuando vaya a tomar la iniciativa de elegir uno u otro candidato. Bueno, como reflexión tenemos que es necesario identificar a aquellos líderes que van a darle un nuevo orden a este país que tanto necesita del fortalecimiento de las políticas actuales, pero no cabe duda que aún desconocemos las formas correctas de elegir. Se sabe sobre la libertad de elección, pero parece ser que son pocos los que lo aplican. El resto son coactados indirectamente por aquellas maquinarias que ven al pueblo como una masa influenciable y dominable, utilizando la intimidación ante la restricción de beneficios, eh, eh, que por derecho deben ser dados. Por otro lado, existe la convicción de dar un voto por el que ofrezca mejores beneficios individuales sin pensar en la colectividad o el futuro de una sociedad que requiere una intervención en todos los campos de desarrollo, minimizando las problemáticas como el desempleo, el empleo informal, el desplazamiento, eh, minimizando pues, estas problemáticas como los altos índices de deserción escolar para el trabajo, niños, niñas, adolescentes en las calles o mendicidad. Infortunadamente, pensar en el bien común ha dejado de ser relevante para algunos sectores dentro de la escala social. No cabe duda de que el hombre es lobo para el hombre, como lo decía Thomas Hobbes en su obra El Leviatán, donde la realidad es que los diferentes actores se han sumergido en una lucha constante contra el prójimo, de aquel que representa una amenaza y necesitan aminorar su poder o fuerza. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue todo para el parcial número 2 del segundo corte del programa de ética. Vale, gracias. Gracias.
Chao.